tu misericordia resplandece hoy tu rostro en mí, llena de paz todo mi interior. Quiero encontrarme con tu presencia. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria para rendirme a tus pies y tu presencia contemplar. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria. Cara a cara yo te anhelo contemplar y adorar. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria para rendirme a tus pies y tu presencia contemplar. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria. Cara a cara yo te anhelo contemplar y adorar. Ángeles cantan, exaltan tu nombre, reyes se postran ante ti, Señor. Tu nombre es eterno, todo tu pueblo en toda nación nos rendimos en adoración, Jesús. Dios, perfume de adoración, levantaremos al Señor. Perfume de adoración, levantaremos al Señor. Perfume de adoración, levantaremos al Señor. Al contemplar
acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Oh. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte que eres mi Dios. Solo tú eres bueno, eres adorable, tan maravilloso.
admirable eres tú. Oh, mi buen pastor, ese eres tú, Rey. Oh, yo te amo, yo te alabo a ti, yo te exalto. Nombre sobre todo nombre, es tu nombre, Cristo. Oh, Consolador, el que me trae paz. Oh, ese eres tú, Rey. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué gusto poder estar nuevamente compartiendo con ustedes acerca de la palabra. Vamos a orar antes de empezar para ponerle al Señor lo que estamos haciendo y que Él tome control en todo momento. Así es que acompáñenme, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te entregamos este momento. Te pedimos que podamos prestar atención a tu palabra, que podamos, Señor, absorber tu palabra y dar fruto de ella. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. En esta secuencia de temas que he estado hablando desde el día martes, y también empecé el día sábado a hablar de lo que era la armadura del cristiano, y el día martes pues continué con la primera parte de este tema que yo llamé el cristiano como soldado. Y ahorita vamos a ver el cristiano como soldado parte 2. Vamos a hacer un poco de repetición, dado que el Señor nos deja escrito en la Biblia que la repetición es buena para nosotros, porque no solemos grabar de una vez lo que nos están enseñando, sino que a veces necesitamos esa repetición. En Deuteronomio 6, 6 y 7, el Señor le dice al pueblo de Israel que estas palabras le repetirás a tus hijos. Entonces la repetición es buena. También el apóstol Pablo, conocedor de esta verdad, les decía que para él no era cargoso volverles a explicar las mismas cosas, y que para el pueblo es seguro. Entonces yo pienso que sí. Vamos a 2 de Timoteo 2:3, que es la cita que hemos estado usando como base en los últimos 3 temas, en donde habla de que nosotros tenemos que ser desarrollados como soldados. Si usted lee el contexto de estas citas, la Biblia también nos deja ver que el cristiano se puede desarrollar como labrador, o se puede desarrollar como atleta. Pero en este día de hoy vamos a estudiar cómo se desarrolla el cristiano como soldado, que es la más alta de las 3. Son 3 etapas. En el énfasis de este estudio, porque podríamos ver otros distintos, ¿verdad? Pero en el énfasis de este estudio son 3 etapas. ¿Qué dice Efesios 6, 13 al 18, ahí le va a aparecer una descripción de lo que es la armadura del cristiano. Nos deja ver que nosotros tenemos que trabajar en nuestra vida en estas cualidades que usted va a ver descritas ahí, porque todas ellas, la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación y la palabra, complementan lo que es el atuendo de un soldado del Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que si yo manejo la palabra, entonces yo tengo espada como soldado. Si yo he fortalecido mi fe, entonces yo tengo escudo. Si yo he trabajado en la justicia, tengo coraza. Si tengo puesta la verdad en mi mente a través de lo que es la mente de Cristo, entonces yo tengo el cinto, ¿verdad? Y también tenemos el yelmo, que yelmo significa casco, es un casco que ellos llevaban en la cabeza que nos habla de nuestra salvación. Y ahí creo que ya completé todos, y las sandalias, que son practicar el evangelio, pero también trasladar el evangelio de paz, rematando siempre con la oración, ¿verdad? Que es muy, muy importante. Entonces, esa es la descripción de lo que es la armadura.
también estuvimos estudiando las jerarquías demoníacas. Si me acompaña a la siguiente parte de la presentación en Efesios 6:12, yo estaba hoy examinando a unas personas a ver si se recordaban a cabalidad cómo estaba esto de las jerarquías y a veces podemos tener un traspiés ahí. Yo le invito a que tome notas, a que trate de memorizar y a que trate de manejar el tema. Le voy a explicar por qué. Porque a veces nos paramos metiendo en la tal guerra espiritual y no fuimos llamados a pelear en todos los niveles. Tenemos que tener cuidado. Sí tenemos que tener cierto tipo de encuentro en combate con el enemigo, pero tenemos que tener cuidado de no salirnos del llamado al que Dios nos ha hecho a nosotros. Porque hay llamados especiales de acuerdo a diferentes jerarquías en el reino espiritual. Dios trabaja en jerarquías tanto en el lado de Él como el enemigo en una copia trabaja en jerarquías en el lado de Él también. ¿Cómo son las jerarquías del lado del enemigo? Pues son las que le aparecen ahí, ¿verdad? Como comandante en jefe hasta arriba tienen a Luzbel o Satanás. Ahí está la cita de la Strong Concordance, cómo usted puede referirse para ir a ver la traducción. Los principados que le prestan, digamos, le rinden cuentas directamente al enemigo, a Satanás, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Y los gobernadores que le rinden cuenta a los principados. Yo le estoy explicando de eso la vez pasada. Voy a hacer así, a vuelo de pájaro, una breve explicación por los que no estuvieron conectados. Pues Luzbel sabemos quién es. Los ángeles que cayeron con él son los principados a los que él tiene debajo dando órdenes en el reino de las tinieblas. Los gobernadores ya son entidades que gobiernan regiones y por eso se llaman gobernadores. Y ellos le rinden cuentas a los principados, como ya bien dije. Abajo de ellos están las potestades, que son un poquito más altos que espíritus. Y los espíritus son los que están ordenados o confinados como huestes. La palabra hueste no está dentro de los rangos de lo que son las jerarquías demoníacas. La palabra hueste significa campamento o tropa. Un grupo de espíritus hacen un campamento o hueste de espíritus. Un grupo de espíritus hace una tropa o hueste de espíritus. Entonces, los espíritus le rinden cuentas a las potestades a los gobernadores a los principados y los principados a Luzbel o Satanás. Estas potestades de las que les estoy hablando aquí, cuya traducción es del griego exousia, estas se refieren a entidades espirituales que ya están dirigidas a trabajar en una rama en específico, porque una de las traducciones de la palabra exousia es maestría. Entonces son espíritus que ya sacaron una especialidad y se rigen en base a su conocimiento para tratar este tipo de áreas. Entonces no es solo de que entremos a la guerra espiritual y yo soy una guerrera de Dios, y yo soy un guerrero de Dios. Tenemos que conocer en qué nos estamos metiendo para ir en el orden de Dios, ir cubiertos. Porque también debemos saber que hay 3 planos de guerra espiritual. Todo esto es un resumen de lo que ya les hablé, pero necesito que se le quede, por favor, en el nombre de Jesús. Dice Apocalipsis 12:7 en esta versión que le aparece aquí, que es la Biblia de las Américas. Entonces hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón y sus ángeles lucharon. Yo le puse en azulito y subrayado los 3 planos de la guerra que aparecen ahí. Ese es el pie de imprenta. Hay guerras que la guerra, la interpretación que le da es la más alta jerarquía. Por eso es que no es tan solo decir yo soy un guerrero, yo soy una guerrera. Hay también luchas y hay combates. En ese orden. La guerra sería el más alto, en el lugar intermedio está la lucha, en algunas versiones también le llaman batalla, y aparte el que es ya cuerpo a cuerpo es lo que es combate, ¿verdad? Tenemos que aprender a diferenciar a qué fue lo que Dios nos llamó a nosotros a pelear y a batallar para no meternos en donde no nos llamaron y que salgamos por ello
perjudicados. El nivel entonces más alto en la guerra espiritual es la guerra y el nivel más bajo en la guerra espiritual es el combate. Digamos, cuando hay liberación, que se le llama liberación de demonios, se recurre a combate o se recurre a lucha o batalla. Uno se puede mover en el nivel más bajo o en el nivel medio y ahí estás enfrentando jerarquías menores, ya sea espíritus o potestades, pero no entras a pelear en la estratosfera, ¿verdad? Esa es la forma más común de pelea dentro del cuerpo de Cristo a nosotros que nos tocó ser soldados, que es la expulsión de demonios en una forma de combate, como le dije, cuerpo a cuerpo. En Daniel 10, de los versos 12 al 13, podemos ver lo que ya es una guerra espiritual. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, que en Judas 9 dice que Miguel es un arcángel, yo le puse ahí la cita abajo. Uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Esta es una guerra en los niveles más altos de la guerra espiritual. La guerra espiritual encierra los 3 niveles. Encierra la lucha, encierra el combate y lo que es la guerra en sí. Trabaja dentro de las 3 áreas. La palabra guerra viene de polemos, que significa un solo encuentro más fuerte. Eso es lo que nos da a entender. Ya cuando hablamos de guerra, estamos hablando de rompimiento de paz, digamos en lo que ya son las guerras a nivel aquí humano, ¿verdad? Es el rompimiento de paz entre 2 naciones o más, entre 2 o más naciones, entre 2 potencias, ¿verdad? Y se da, la guerra se da tanto en el plano terrestre como en el plano celeste. En cambio, la lucha, esa se da a nivel solo terrestre, ¿verdad? Se cree que los orígenes de estas guerras a nivel ya celestiales se originaron cuando fue la caída de Luzbel. Amén. Entonces, la lucha o batalla, como le digo, se da entre 2 armadas, pero siempre es a nivel campo raso, le vamos a decir. Bueno, ahí es donde se trabaja, en lo que ya es lucha o batalla, es donde se pelea con el hombre fuerte, del que la Biblia nos habla. Digamos, la misma palabra batalla nos da a entender batallón. En lo que es, digamos, el combate, es una persona o sea, cuerpo a cuerpo, una persona peleando con un espíritu, pero ya en lo que es batallón, en lo que es batalla, ya involucra más de una persona. Ya entonces ya es miren, vamos a liberar a tal persona, pero ya no es cuerpo a cuerpo, aquí ya es una batalla en la que me voy a meter, necesito que me ayuden más personas, por favor, 3 que se queden allá orando, 3 vamos a entrar a la liberación. Ya es un grupo de personas las que van a empezar a liberar y también se mira ese tipo de batalla dentro de la congregación, cuando estamos todos juntos y empiezan a haber liberaciones. No sé si usted se recordaba que a veces pasaba eso. Ahí lo que está pasando no es un combate, ahí lo que está pasando es una batalla, porque ya involucra a más de una persona en el proceso. Y esas batallas las deben hacer ministros delegados por Dios para ese trabajo. Puede ser que Dios lo delegue para ese trabajo y pueda ir a diferentes iglesias y hacer ese tipo de liberación. Pero también Dios le da esa potestad a los ministros que cubren ciertas regiones. No sé si me di a entender. Mire pues, digamos, yo soy nombrada pastora para tal país o pastor para tal país. Entonces, por haber sido nombrado para esa región, esa persona tiene autorización de parte de Dios de batallar en su región. Pero eso no quiere decir que pueda ir a batallar a otro lado donde no lo han llamado. Porque su función es para trabajar en esa área. Pero hay ministros a los que Dios les dio este llamado en específico que pueden ir a donde quieran, siempre bajo la dirección del Espíritu Santo, y hacer esa labor.
porque su labor es liberación por medio de la batalla, ¿verdad? Ya no en regiones específicas. Ahora, lo que es combate, que es a lo que más nos vamos a enfrentar nosotros como cristianos, que ya es cuerpo a cuerpo, empieza por una lucha interna. Eso es lo que define el combate. La Biblia dice que no es lo que entra al cuerpo lo que contamina al hombre, sino que lo que sale. Entonces, lo que se está peleando es una lucha de ánimo interna. También significa contradicción o pugna. Creo que hoy quedó un poquito más claro este concepto. En Romanos 7:15, y también me voy a saltar al verso 19 al 21, podemos ver un poquito acerca de esas luchas que uno mantiene internas. Voy a leer la Reina Valera revisada. Si me ponen ahí el versículo en toda la pantalla, se los agradecería. Reconociendo lo siguiente, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo, dice esta ley en los miembros, que el mal está en mí. Entonces, a eso se refiere lo que es el combate. Esta persona está combatiendo consigo misma y el enemigo tiene derecho a venir a azuzarlo, a venir a provocarlo, ¿verdad? Ahora bien, yo les prometí que la próxima vez que habláramos de esto, íbamos a hablar de los 3 tipos de espíritus que pueden estar agrupados en huestes, es decir, campamentos o batallones. Esos 3 tipos de espíritus los tiene ahí usted en pantalla. La palabra espíritu en griego se dice neuma. Entonces, hay neumas de tormento, neumas inmundos y neumas malos. Esos son los 3 tipos de espíritus con los que nosotros nos vamos a encontrar a la hora de pelear cuerpo a cuerpo en lo que es combate. Vamos a ver el espíritu de tormento como subtítulo ahorita. Y nos vamos a ir a 2 de Corintios 12:7. Ahí le aparece en pantalla y dice que la finalidad del espíritu de tormento es remover la paz. No tiene mucha ciencia a entender, ¿verdad? Si te está atormentando, se te fue la paz. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera, ¿verdad? Bueno, entonces, si se pueden dar cuenta, cada vez que ustedes se encuentren con gente que perdió la paz, está siendo molestada por un espíritu de tormento. Eso es lo que quiero que le quede bien grabadito. Vamos a ver, porque lo estamos viendo a vuelo de pájaro, el espíritu inmundo. ¿Cuál es la finalidad del espíritu inmundo? Ya no es remover la paz como el anterior, sino que la finalidad del espíritu inmundo es ponerle cadenas a la gente, es atarla, es poner ligaduras en las personas, restringirle su movilidad. Miren lo que dice Marcos 5, del 2 al 3. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre, ¿con qué? Con un espíritu inmundo, y que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarlo, ni aún con cadenas, porque era una figura, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. ¿Qué es lo que hace el espíritu inmundo? Ata con grillos y cadenas. Esa persona está presa en sí misma. Esa es la característica del espíritu inmundo. Miremos un primer ejemplo de lo que es el espíritu malo. ¿Cuál es la finalidad del espíritu malo? Dice ahí en 1 Samuel 18:10, en esta versión, dice: finalidad es causar resequedad espiritual. Y aconteció, dice, que al día siguiente un espíritu malo. Esa palabra malo, si usted se va a buscar en el hebreo 7307, significa también vacío. Esa persona se resecó, se vació. Un espíritu que vacía. En este caso, pues el espíritu había venido autorizado de parte de Dios, porque todo lo que se mueve en el reino de las tinieblas va a ser autorizado por Dios, porque Él es el que tiene dominio de absolutamente todo lo que pasa en nuestras vidas.
Dice que ese espíritu malo se apoderó de Saúl y éste deliraba en medio de la casa mientras David tocaba el arpa con su mano como de costumbre. Entonces, recapitulando, el espíritu de tormento, ¿qué hace? Remover la tranquilidad que uno tiene, le quita a uno la paz. El espíritu inmundo, ¿qué hace? Nos encadena, nos ata, nos quiere ligar. El espíritu malo, ¿qué hace? Nos vacía, nos quiere dejar vacíos, nos quiere dejar con una resequedad espiritual. Vamos a ver otro ejemplo del espíritu malo en Hechos 19:16. Y el hombre, dice, en quien estaba el espíritu malo, se lanzó sobre ellos, los dominó a todos y prevaleció contra ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces le puse ahí 2 ejemplos que aparecen en la Biblia acerca de los espíritus malos. Le cambié en el slide, le cambié el color al título para que no se me vaya a confundir y crea que este es otro tipo de espíritus, porque también le hemos llamado espíritus cíclicos. Lucas 4:13, voy a leer la versión de la Biblia de las Américas. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. ¿Cómo trabajan los espíritus de Satanás? En ciclos. O sea que ellos no son como nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro Señor es omnisciente, omnipresente. Nuestro Señor puede estar en todos lados al mismo tiempo. Satanás no. Entonces Él hace como rondas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que el diablo fue y probó tentar. Como no pudo, se alejó esperando que fuera un momento más oportuno. Empezó a hacer su ciclo. Aquí te puse una nota. El enemigo aprovecha ciertas temporadas de nuestra vida para provocarnos durante periodos, ya sea cortos o largos, y lograr así sacarnos de la programación de Dios. Por ejemplo, una persona que tuvo un accidente en determinada fecha, cuando viene el aniversario de ese accidente, puede ser que sea visitado nuevamente por un espíritu cíclico. Les decimos espíritus cíclicos, pero no quiero que lo ponga en el listado de los otros, ¿verdad? Es un espíritu que esperó el tiempo oportuno. Hay gente, por ejemplo, que en Navidad se pone muy triste. Es un espíritu cíclico que regresa y, habiendo esperado el tiempo oportuno, entra en el momento de la Navidad. Quizás esa persona, usted sabe que no celebramos la Navidad, no está de más decirlo, pero digamos, es un ejemplo ahora. Digamos que esa persona perdió un familiar recientemente y en Navidad no va a pasar su Navidad contento porque este año es la primera vez que pasa su primera Navidad sin su familiar que falleció. Entonces el enemigo que trabaja cíclicamente, esperando ese tiempo oportuno, ¡pum!, va y visita en el momento en que la persona abre la puerta. Podríamos poner más ejemplos, ¿verdad?, de cómo trabaja el espíritu cíclico. Por ejemplo, en la vida del rey David, dice que llegó un visitante. Llegó un visitante y ese visitante se refería a un espíritu. Un visitante llegó y David por eso fue que cometió pecado de adulterio con Betsabé, porque él fue visitado por algo que venía en sus ancestros. Recuérdese que David decía que en iniquidad lo habían concebido a él. Entonces esa iniquidad estaba en él y el espíritu ese, esperando un espíritu oportuno, regresó a la vida de él y hizo el ciclo que tenía que haber hecho, ¿verdad? Espíritus cíclicos se llaman esos. Mire pues, vámonos a Mateo 12:43. Le voy a decir por qué le estoy leyendo esto. Porque nosotros tenemos armas de parte de Dios para defendernos de los espíritus que regresan, de los espíritus cíclicos. Porque a veces uno se descorazona un poco como ministro, porque ayuda a la gente en esta área, en el área espiritual, y luego te avisan que la persona se puso peor. Pero es quizá porque uno no les explicó bien que esa persona que ha sido liberada, que ha sido sacada de ese problema, tiene que llenarse del Espíritu Santo. Acompáñenme a leer la siguiente cita. Mire pues, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla.
Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Qué topado, porque le dice que el cuerpo de esa persona es su casa. Y cuando regresa, la encuentra, oiga, desocupada, barrida y arreglada. ¿Por qué está desocupada, barrida y arreglada? Porque esa persona ya pasó su proceso de liberación. Va entonces este espíritu y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él. Y entrando moran ahí. Y el estado final de aquella persona resulta peor que el primero. Así se da también con esta generación perversa. Entonces, el énfasis aquí es en las palabras del versículo 44, en donde dice que la casa estaba barrida, arreglada, pero también desocupada. ¿Cómo estaba la casa? Desocupada. Si el enemigo salió, dejó de atormentar, dejó de buscar a esa persona, y esa persona no busca la llenura del Espíritu Santo, cuando regrese va a encontrar cabida otra vez en esa persona, pero no viene solo. Trae 7 más. Y él, 8. ¿Y qué significa el 8 en la Biblia? Reinicio. Es el reinicio de una cosa que va a venir horrible en la vida de esa persona, porque dice que son espíritus más depravados. Nuestra responsabilidad cuando Dios nos va limpiando, en el proceso de limpieza que nos trae, es que busquemos el rostro de Dios, que nos llenemos de Él, que nos metamos más en la palabra, que busquemos más en la adoración, que oremos más, que seamos verdaderamente esos soldados que Dios nos está llamando a hacer, para que cuando Él quiera regresar a ocupar la que llama su casa, que el Señor lo reprenda, no encuentre aquel lugar vacío. Lo va a encontrar barrido y lo va a encontrar ordenado, pero también lo va a encontrar lleno del Espíritu y no va a poder hacer nada. Eso es en la promesa que te hice, que te iba a explicar que habían diferentes tipos de espíritus. Ahora regresemos directamente a lo que es hablar de cómo es el comportamiento de un soldado. Y vamos a hablar de la disciplina del soldado. Primera de Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, habla de lucha. Entonces está hablando de los términos que yo le he venido explicando. En el original dice todo aquel que se esfuerza. Todo aquel que lucha dice de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo, sido heraldo para otros, yo mismo dice, venga a ser descalificado. Alguien dijo que la disciplina no es costumbre, sino que la disciplina es esfuerzo. Por eso es que dice aquí, todo aquel que se esfuerza, de todo se abstiene. ¿Amén? Entonces la disciplina no es, es que él es bien disciplinado. Porque ya se acostumbró. No, él se está esforzando. Yo pensé que era por costumbre que se levantaba todos los días temprano. No, él se está esforzando en levantarse temprano todos los días. Y el aspecto que nos da es que es disciplinado. ¿Cómo es el soldado? El soldado no puede decir, 5 minutos más. No se lo permiten. Dentro de su disciplina, él se tiene que levantar temprano. No estoy diciendo que para ser soldado de Dios nos tengamos que levantar temprano, no es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que de las cosas que hemos explicado en lo espiritual que conlleva ser un soldado, nosotros vamos a tener que poner un esfuerzo extra y disciplinarnos en eso. Que si es en orar, que si es en leer la palabra, en leer la palabra. Que si es en batallar, lo que Dios nos ha llamado a hacer. El soldado tiene acostumbrado su oído a la trompeta que lo levanta en la mañana. Nosotros tenemos que tener acostumbrado el oído a la trompeta que nos suena, a atender el llamado de formación que Dios nos hace, a conocer el tiempo del combate en el que estamos o la batalla en la que estamos. ¿Este es combate o es batalla? ¿Este será espíritu? ¿Qué tipo de espíritu será? ¿Será cíclico? ¿Será de tormento? ¿Será inmundo? ¿Será malo? ¿O será que ya estamos metidos en una batalla?
y ahí yo necesito quien me ayude, porque yo solo no puedo. Yo he visto a mi esposo, por ejemplo, cuando él ministra liberación, honestamente, cuando él necesita ayuda, la pide. Me dice, mira, esta persona yo necesito quien me ayude a hacerlo. Y entonces él sabe, tiene ese discernimiento de saber cuándo está en un combate y cuándo está en una lucha o batalla. Y nosotros tenemos que ejercitarnos en todo esto y aprender, ¿verdad? El cristiano que es como soldado, igual que el soldado en el mundo natural, tiene que ser disciplinado para comer. ¿De qué nos habla la comida? Nos habla de nosotros qué estamos tragándonos, ¿verdad? ¿Qué estamos oyendo? Como le decía a la gente, usted sale y toda la gente tiene miedo por el COVID, un miedo horrible. Y entre más muertos hay, más miedo tiene la gente. Y ya sienten que la guadaña les viene cerca, ¿va? Uy, sí, ya me viene cerca esa cosa porque ya me pasó bien cerquita. Se murió fulano que yo conozco. Miren, uno le va a poner fe a lo que oye, porque por el oír viene la fe. Si tú quieres debilitar tus defensas y que de veras esa cosa te pegue, ponte a oír todas las noticias que hay de eso y te vas a ir debilitando en tu fe. Y vas a ponerle fe al COVID en vez de ponerle fe a Dios. Es necesario que nosotros vayamos a la palabra y nos mantengamos fortalecidos en lo que oímos. Y que nuestra fe sea ese escudo que más necesitamos ahorita que nunca. En el nombre poderoso de Jesús. Entonces, el soldado disciplinado en lo que come, disciplinado en la batalla, disciplinado para sentarse, sabe cuándo puede descansar y cuándo no tiene que descansar. Es disciplinado para hablar. Contesta solo si le preguntan, ¿verdad? Disciplinado para oír, disciplinado para caminar. Entonces, ellos aprenden esa disciplina a base de esfuerzo. ¿Qué dice 1 Corintios 9:27? Que es la misma cita que acabamos de leer allá arriba, pero ahorita vamos a hacerle énfasis otra vez solo al verso 27 en esta Biblia, lenguaje sencillo. Al contrario, dice, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Entonces nosotros tenemos que, como soldados de nuestro Señor Jesucristo, buscar ese esfuerzo. ¿Sabe? Quizás piensen algunas personas en esta época que los ministros estamos trabajando menos. Yo honestamente pienso que estamos trabajando más. Honestamente se lo digo. Transmitir, así como estamos haciendo, no vaya a creer que es tan fácil. No es como estábamos en la iglesia antes que entrábamos y subíamos al púlpito y ahí quedó. No, mis amores, esta es la tercera toma que hago de este tema. Y usted no lo sabe, pues, porque eso está tras bambalinas. Las otras 2 veces que me tocó predicar la grabación, igual tuvimos un montón de contratiempos. Yo le conté la última vez que platiqué el martes con usted acerca de esto. Es difícil. Es luchado. Hay personas que están aquí acompañándome ahorita que ya tienen más de 5 horas de estar aquí. Pero claro, el que está sentado en la comodidad de su hogar viendo el tema no lo sabe, ¿va? Pues nosotros estamos trabajando más. Y como le dije yo a mi amiga, porque esa mi amiga me abordó para involucrarme en una actividad que ellas tenían así como que en línea, ¿no? Y le dije, mamita, yo te voy a quedar mal. Porque si antes teníamos trabajo, quizás ahora se multiplicó. ¿Por qué? Porque ya no es de atender a todos, ¿va? Ahora hay que atender a uno por uno. Entonces hay que sacar el tiempo donde haya que sacarlo y hacer lo que se tiene que hacer. Sumado a que uno está metido en su casa y todo lo que usted está viviendo también, para que eso lo explico. Entonces, hay días en que yo le digo, Señor, esfuérzame, por favor, porque ya no, pero la disciplina es eso. La disciplina es mi esfuerzo puesto en las cosas que estoy haciendo. Yo quiero ser un soldado disciplinado de Jesucristo. Quiero ser encontrada fiel por Él en todo lo que Él me ha pedido. Amén. Y yo entiendo que usted también. Vivo con mucha disciplina. Así dice el último verso que leímos. Vivo con mucha disciplina. ¿Cómo vives tú? Yo vivo con mucha disciplina. Yo creo que tú también. Porque todos nos estamos esforzando. Nos tenemos que esforzar en adquirir nuevos hábitos.
cristianos, ¿verdad? Nos tenemos que esforzar en orar, nos tenemos que esforzar en ayunar, que no precisamente es privarme de alimentos. A veces Dios me pide que me prive de otras cosas y también le estoy presentando un ayuno cuando hago eso. Usted sabrá qué es lo que Dios le ha pedido a usted. Nos tenemos que esforzar en hacer vigilia. Nos tenemos que esforzar en la lectura de la palabra. Nos tenemos que esforzar, hermanos. Desechar los viejos hábitos que teníamos y empezar a tener nuevos hábitos que Dios nos está pidiendo, que son sanos para el cristiano. Y eso de la trompeta que oye el soldado, eso es muy importante porque está por sonar la trompeta que más nos interesa y para encontrarnos con el amado. Tenemos que tener disciplinado el oído también para escuchar cuando ya el tiempo esté dispuesto. Miremos la siguiente slide de la presentación en Proverbios 1.1 y ahí le puse 2 versiones. Dice disciplina en la palabra. Proverbios 1.1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Así como aquí dice sabiduría y doctrina, en la RBA, que significa Reina Valera actualizada, dice sabiduría y disciplina, es decir, que quedó a criterio del traductor qué palabra usaba. El que tengo arriba dispuso usar la palabra doctrina y el que tengo abajo, que es la misma cita, si se da cuenta, puso la palabra disciplina. Entonces la doctrina también es una disciplina de vida. Nosotros tenemos que tener esa disciplina de vida, de tener la doctrina actualizada y de vivir lo que el Señor quiere que vivamos a través de su palabra. Porque la gente va a amontonar, dice maestros, conforme a sus concupiscencias. Y eso no es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Porque ir y escuchar la palabra de alguien que predique lo que yo pienso que es lo correcto y no lo que Dios dice que es lo correcto, qué topado, ¿ah? Si religiones hay un montón y más de alguna se va a adecuar a lo que yo pienso. Eso significa amontonar maestros conforme a mis concupiscencias. Pero Dios dice que tenemos que sufrir la sana doctrina. La sana doctrina se sufre. Porque no siempre va a ser lo que tú quieres o lo que yo quiero. Tenemos que dar la mía extra, tenemos que esforzarnos, disciplinarnos, tenemos que enamorarnos de Dios porque si no, no vamos a poder entregarle esa disciplina que Él quiere. Qué fácil es dar un esfuerzo más cuando yo estoy enamorada. Cuando yo amo, es cuando menos me cuesta darme. Por eso tú puedes medir tu nivel de amor hacia Dios en cuanto tú te has esforzado. En cuanto tú te has disciplinado, y ahí lo puedes medir. Otra característica del soldado es que recibe órdenes. Y eso lo vamos a ir a ver a Lucas 7, desde el versículo 7 hasta el versículo 9. Y ahí dice, tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Aquí estaba hablando precisamente un soldado romano que tenía a su cargo soldados, estaba hablando con nuestro Señor Jesucristo, diciéndole, tan solo di la palabra y el que sirve conmigo en mi casa, dice, será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a este, ve y va. Y le digo al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto. Y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la multitud que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado, dice, una fe tan grande. Si nosotros nos llenamos la boca diciendo que somos soldados, es porque estamos bajo autoridad. Y siempre que hablamos de estar bajo autoridad, estamos hablando de cobertura. ¿Por qué? Porque nadie fue soldado a sus propias expensas. Nadie en sí mismo puede pararse y decir, yo soy un ejército. Porque el soldado complementa el ejército, es parte, es elemento, tiene un lugar dentro del ejército. Eso es lo que lo hace soldado. Entonces, Dios nos está diciendo con esto que nosotros tenemos que aprender a sujetarnos. Tenemos que aprender a recibir órdenes de alguien más. La sujeción es un gran beneficio.
que nos protege de muchas cosas, pero tiene dos caras, son las dos caras de una misma moneda. Yo estoy tan cubierta como me sujeto. Entonces la sujeción es una gran bendición, pero hay que aprender a ejercitarla. En 1 Corintios 14:40 dice, hágase todo decentemente y con orden. Y todo es todo. Y esa palabra, orden, que le aparece ahí, cuando uno va a buscar al original, significa en secuencia de rangos. A Dios le gusta que trabajemos en rangos. Siempre Dios está permitiendo que el humano se sujete a alguien. No importa qué tan alta sea una persona en la jerarquía que tiene, siempre en algún punto se va a tener que sujetar a alguien más. Si usted se da cuenta, en el hogar, Dios nos pone a sujetarnos a la cabeza, que es el esposo, ¿verdad? A las mujeres, y a los hijos que se tienen que sujetar a los padres. Si es en la escuela, pues se tiene uno que sujetar al maestro, se tiene uno que sujetar al ¿cómo se llama el mayor de la escuela? Al director. Si es en el trabajo, te tienes que sujetar a tu jefe y a los dueños de la empresa. Si tienes tu propia empresa, tienes un montón de jefes que son los que te llegan a pedir servicios. Ellos truenan los dedos y tú tienes que hacer lo que ellos dicen. Si es en el Estado, tenemos que sujetarnos al presidente, tenemos que sujetarnos a las autoridades, a los alcaldes. Siempre nos tenemos que estar sujetando a alguien, porque así lo puso Dios en la Biblia. Hágase todo, y todo es todo, en jerarquía de rangos. Siempre vamos a ser guiados. No importa si es el presidente de Guatemala, digamos, ¿verdad? Y viaja al extranjero, y en el aeropuerto le dan una orden. Está en un aeropuerto de otro país. Tiene que hacer lo que le está diciendo el cuatillo que está ahí, aunque él sea el presidente de su país. Porque Dios siempre va a permitir que nos sujetemos a alguien más. Porque la sujeción es humillación. Y nosotros, para poder ser exaltados, primero tenemos que ser humildes. Porque el que es humilde va a ser exaltado, y el que se exalta va a ser humillado, dice la Biblia. Amén. Entonces, el soldado tiene que ser una persona apta para recibir órdenes. Yo conozco tipo de gente que te recibe las órdenes y te dice que sí, pero no está de acuerdo. Esto de recibir las órdenes tiene que ser con agrado, desde acá adentro. No ser agresivo, pasivo, así le dicen los psicólogos a la gente así. Vaya, te dicen, está bueno, pero se vengan después con alguna cosa. Mira, por decirte que yo tengo a alguien trabajando bajo mis órdenes, no en la iglesia, sino estoy haciendo un proyecto y esa persona está trabajando para mí y llegamos a un acuerdo, firmamos un contrato y yo le dije a esa persona, mira, esto es lo que se va a hacer y el trabajo tiene que durar tanto tiempo y firmamos contrato y ahí estamos. Va, okay. Pero vengo yo y le digo, mira, no me gusta eso que dejaste ahí. Vaya, no tenga pena, pero no está de acuerdo por dentro. Entonces viene esa persona y el otro día no se presenta a trabajar. Ese es un pasivo agresivo. No me dijo nada, pero me demostró con su actitud su rebeldía. Entonces nosotros tenemos que ser obedientes desde acá adentro. Que si Dios nos manda y nos pide algo, nosotros seamos capaces de obedecerle y decirle, Señor, yo no quiero. Ser honestos con el Señor. Y decirle, yo no quiero, pero yo sí quiero hacer tu voluntad, ayúdame. Dios te puede esforzar en todo lo que te estoy explicando. Yo sí le digo, Señor, esfuérzame. Y verdaderamente que yo no sé de dónde viene la fuerza de Él. Y el Señor me levanta nuevamente. Yo te invito a que tú le pidas a Dios esa fuerza. Una de las cosas que caracteriza al soldado es que tiene que hacer trabajo en equipo. Acompáñeme a ver la siguiente slide en Filipenses 2:25. Pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia. Milicia, está hablando de soldado, está hablando del ejército, ¿verdad? Pero dice compañero, quien también es vuestro mensajero y servidor, dice, para mis necesidades. Entonces, esta persona que es, ¿por qué el énfasis? Porque hay gente que se dedica a pelear digamos, en lo que es combate cuerpo a cuerpo con el enemigo, pero no pertenece a un ejército, no tiene compañeros de milicia.
a mí me ha venido bastantes personas así a la congregación, hermanas, que le dice, fíjese hermana que como a mi casa llega la gente para que yo ore por ellos, sin ningún orden, sin ninguna sujeción, sin ningún trabajo en equipo, exponiéndose. Entonces al venir a la congregación se les empieza a explicar, mira, así son las cosas, mira cómo se mueve el enemigo. Estas son sus jerarquías, estas son las jerarquías del lado de Dios. Dios dice que hagamos todo en sucesión fija de rangos, decentemente y en un orden. Tú te estás exponiendo al hacer eso y se le va explicando a la persona, no se le dice que no lo haga, se le instruye y capacita para que lo haga en un orden, porque no es lo mismo que yo vaya por mi propia cuenta a que yo reconozca que tengo compañeros de milicia. Primera de Corintios 9:7 dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche? Esa era la cita que le estaba mencionando hace un momento que le dije quién fue soldado a sus propias expensas, porque no hay soldados solitarios. Aquí no es el llanero solitario. Somos parte de un cuerpo todos y ese es el cuerpo de Cristo. Entonces, si tú eres soldado, te vas a tener que integrar, te vas a tener que meter al equipo, te vas a tener que colaborar con el ejército de Dios, seguir la visión de un líder, porque en los ejércitos hay una voz que los va guiando. Hay que obedecer, hay que cubrir a esa persona, hay que cuidarlo y es de mutua vía, ¿verdad? Y así, vamos a ver ahorita Proverbios 18:1 en la Biblia de las Américas. Miren lo que dice aquí, qué interesante. El que vive aislado busca su propio deseo. Contra todo consejo se encoleriza. Y si usted se va a ver la misma cita, pero en la Reina Valera del 60, dice, el que vive aislado se desvía. Estoy uniendo las dos. Está diciendo que el que se aisló se desvió. Yo te invito a que no te aísles. No, en este tiempo no es tiempo de aislarse. Este tiempo es de permanecer, es de congregarnos virtualmente, es de seguir en la lucha y de que nos afiancemos más, no que nos separemos, porque entonces tú te vas a parar desviando. Somos un equipo. Uno solo no va a obtener la victoria, porque ya le enseñé que hay diferentes planos de guerra. Un cristiano que es soldado también tiene instrucciones generales, que ya es lo último con lo que voy a ir cerrando el tema. Lucas 3:14. También algunos soldados le preguntaban diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, a nadie extorsionéis, no hagáis violencia. ¿Será que ahí me equivoqué? Intimidar, no arranquéis el dinero con amenazas, a nadie acuséis falsamente y contentaos, dice, con vuestro salario. Si se da cuenta, está hablando de cosas monetarias, ¿verdad? No arranquéis el dinero, contentaos con vuestro salario. Está hablando de otras cosas también, pero yo le quiero hacer énfasis a esta parte de lo monetario, porque tal vez eso a veces nos pega bien fuerte. En Filipenses 4:11, en la cita que sigue, el apóstol Pablo nos da una clave. Dice, no lo digo porque tenga escasez. Él estaba aquí en el verso 10 agradeciendo una ofrenda que le hicieron llegar. Les estaba explicando a ellos que estaban muy agradecidos a los de Filipos por la ofrenda que le habían hecho llegar. Entonces les aclara, miren, no se lo estoy diciendo porque yo tenga escasez, porque les voy a decir una cosa, yo he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Depende de la versión que uno esté leyendo, a veces dice, he aprendido el secreto. ¿Cuál es el secreto? Estar contento en cualquier situación que uno viva. Yo sé vivir en humildad y sé tener abundancia también. Tampoco me enojo si tengo, pero si no tengo, no pasa nada. En todo y por todo yo ya fui enseñado por el Señor, para estar saciado y para tener hambre, para tener abundancia y para padecer necesidad. ¿Cómo es un soldado?
un soldado está dispuesto a pasar penalidades. Un soldado no le reclama a Dios su situación. Hoy el Señor nos ha hablado clarito, clarito, y yo le pido a Él que podamos absorber esta enseñanza, que podamos atesorarla en nuestro corazón, caminar con paso seguro, vivirla. Y que podamos en aquel día ser encontrados en nuestro puesto de combate, que es donde Dios nos quiere encontrar. ¿Por qué no me acompaña a orar? Vamos a pedirle al Señor que nos auxilie en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ponemos hoy nuestras vidas delante de ti, suplicantes, Señor, de que tú nos encuentres en nuestro lugar, en la posición que tenemos que tener como soldados dentro del cuerpo de Cristo, y que nos encuentres haciendo lo que tenemos que hacer. Te pido que podamos ser disciplinados, te pido que podamos ser sujetos y recibir órdenes, te pido que podamos ser esforzados en todo lo que hagamos. Te pido que podamos entender a qué tú nos estás llamando a pelear dentro del reino espiritual, para no sobrepasarnos a algo que tú no nos llamaste y sufrir la consecuencia. Danos llenura de tu espíritu, Señor, para ser guiados por tu espíritu constantemente, y que el día que tú vengas por tu amada, como partícula de tu cuerpo, estemos colocados en el lugar exacto en donde tú deseas que estemos. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Me despido en esta oportunidad de ustedes, mis amados hermanos, y hasta la próxima.